Hola a todos y a todas. Bueno, como hoy es San Valentín y aunque ya está terminando, me gustaría dejar algunas reflexiones en torno al amor romántico. Mirad, yo no vengo aquí a deciros, ¿sabes? Que si el amor romántico nos lo han vendido, que si Hollywood, que si el patriarcado. Realmente hay muchas formas de explicar por qué el amor romántico es tan tóxico, ¿no? Mm, Veréis, hay muchísima gente que llega a este tipo de cuentas, a este tipo de contenido, tras una ruptura. Yo misma llegué a este tipo de contenido, ¿no? Y a este despertar después de una ruptura que fue muy dolorosa para mí. Porque el alma no puede entender cómo dos personas que se han amado tanto no se puede convertir en algo tan destructivo. Y las formas de entender el mundo, las formas de explicarlo, no son suficientes, ¿no? para ese dolor, ¿no? Yo personalmente traía un bagaje cultural grande en torno a feminismo, a filosofía, a psicología, y ninguna de ellas era capaz, ¿no? de darme algo con lo que yo pudiera tragar ese dolor, ¿no? Y realmente un vídeo como este tampoco lo va a hacer, ¿no? Pero sí que hubo algo que a mí me ayudó, ¿no? Y es esta explicación karmática acerca de las relaciones y de cómo funciona uno proyectando sus cosas en el otro y cómo al final la vida lo usa de un mecanismo muy potente de sanación, ¿no? Hay algo hizo clic en mí cuando entendí un poco lo que se estaba jugando de un lado, lo que se estaba jugando del otro y de dónde procedía, ¿no? Karmáticamente, dónde estaban los dolores que había que bajar, ¿no? Porque los aprendizajes karmáticos son puntos de dolor, ¿vale? Que la vida tiende a repetir, ¿no? Y entonces ver cómo encaja perfectamente el uno con el otro da una comprensión que uno dice, wow, ¿no? Y aún así, ¿no? Al final el tener que vivir, ¿no? Esos dolores de nuevo, esos dolores que estás viviendo a tiempo presente, pero que son dolores pasados realmente, ¿no? Si uno se pone a pensar, ¿no? Ese tránsito, ¿sabes? No te lo va a quitar nadie realmente, ¿no? Pero hay como otro nivel que, que a mí me dio, ¿no? La comprensión verdadera, ¿no? Y es el hecho de que cuando nosotros conocemos a alguien y nos sentimos vistos por esa persona y nos sentimos amados por esa persona y al revés, ¿no? Vemos a esa persona en quien es en realidad y le amamos, ¿no? Por quién es, sucede algo, ¿no? Y es que de repente nos conectamos con algo, ¿no? Mayor que nosotros y el error está en creer que es esa persona la que me lo da, cuando en realidad eso ya está dentro, ¿no? Pero lo descubrimos a través. Entonces, si yo tengo heridas con respecto al no haberme sentido visto, no haberme sentido reconocido, no haberme sentido amado, no haberme... O sea, que todos tenemos más o menos, ¿no? Porque no... si viniésemos perfectos, ¿no? Pues quizás no viniésemos a este mundo, ¿no? Y entonces todo eso también se pone a jugar Entonces las relaciones se vuelven destructivas cuando se genera ese apego, ¿no? De sentir que esto que yo estoy sintiendo no lo puedo sentir, ¿no? Sin esa persona, ¿no? Y esto no solamente pasa con las relaciones de pareja, esto puede pasarte con un hermano, te puede pasar con un hijo, ¿no? En el momento que yo pongo la fuente de amor fuera de mí y me agarro a eso porque eso es lo que me hace a mí feliz, eso es lo que me da, ya voy a culpar siempre esa fuente de amor, hijo, madre, hermano, pareja, cuando yo no tengo acceso, ¿no? a ese sentimiento, ¿no? Y voy a exigir, voy a culpar, etcétera, etcétera. Y voy a agarrar, ¿no? Sobre todo, tenemos que tener una cosa muy clara, que es que cuando yo temo perder a algo, lo estoy poseyendo. Y no cabe esto en el amor, ¿no? Y una cosa es añorar a alguien que yo quiero, con quien yo comparto mi vida, y añorarla. Y otra cosa es cuando siento este sentimiento de intranquilidad, ¿no? Y de miedo a perder. Porque si todavía fuésemos capaces de sentarnos
y decir, vale, me está pasando esto. Respirar, trabajar esto con la otra persona conscientemente. Pero la realidad es que ahí cuando aparece el miedo aparece el ego a salvarnos, ¿no? Salvarnos. Porque nos salva, nos sabotea, ¿no? En ese momento en el que muchas veces se siente eso, de repente, ¿sabes? Se puede tener una mala contestación, se puede pasar del amor al odio, se puede tener actitudes destructivas, se puede comenzar a lanzarle comentarios al otro para que no haga algo que yo quiero y todo sucede muy rápido, ¿no? Y con nosotros, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de personas, ¿no? que están aquí, ¿no? Por lo menos que han hablado conmigo, ¿no? Lo han vivido al revés, ¿no? O sea, como esta persona me está diciendo esto y pareciera que no quiere que yo lo haga, ¿no? O pareciera que, ¿cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo va a ser, ¿no? Si esta persona me quiere, ¿cómo va a decir? Y está pasando, ¿no? Y caemos en un velo de la realidad que no queremos ver. Y no queremos ver que esa persona efectivamente te está haciendo comentarios para que tú no hagas tal. Efectivamente esa persona está teniendo actitudes contigo de un poquito de desprecio o de retirarte el cariño, ¿sabes? Para mantener el estatus y el poder en la relación. Y esto, ¿sabes? La otra persona normalmente lo hace súper inconscientemente, pero no es inconsciente del todo. Yo no creo en estas cosas de, no, inconscientemente, absoluto. No, yo no pienso que es absolutamente inconsciente. Yo creo que hay un poquito siempre de conciencia, pero no siempre le prestamos atención a eso. Es como que pasa y ya está, ¿no? Incluso la gente que es más inconsciente de sí misma, ¿no? Muchas generaciones atrás es como que lo ven normal, ¿no? Como, mm, sí, no vaya a ser que se descarrile, ¿no? No vaya a ser que, ¿sabes? Se ve como algo normal. E incluso nosotros que esas cosas ya no, ¿sabes? No la vemos normal y no la permitimos, muchas veces, ¿sabes? Lo hacemos, nos lo hacen y no queremos creer que está pasando. Y esto pasa muchísimo a la gente que tiene es mucho bagaje, ¿no? De deconstrucción, ¿no? Tanto del amor romántico, del feminismo, le pasa muchísimo porque es como esto no debería ser así, niego que esté sucediendo y está sucediendo, pero como no debería ser así y ni yo pienso así ni esa persona, tengo que ser yo, ¿no? Y el inconsciente tiene más poder que cualquier filosofía. Al final, el niño interno tiene más poder, las heridas tienen más poder que cualquier forma de pensar que tengamos, ¿no? Y nos sabotea el ego, ¿no? Porque hay como varios niveles, ¿no? Estaría por un lado el niño interno, después de aquello que yo soy consciente, eh, después a cómo actúo a nivel egoico y después ya el alma, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y la mayoría de las veces esto no está alineado, ¿no? Yo no tengo que ser, por qué ser consciente de por lo que está pasando mi niño interno, ¿sabes? Puede estar pasando una cosa aquí y yo creer otra o verlo un poquito pero tampoco tal y después tener, ¿no? Un ego muy potente que responde, ¿no? A cuando el niño se siente mal y esto pasa muchísimo, ¿no? Y mientras más fuerte es la herida de la persona, más distancia hay entre estos cuerpos, ¿vale? Si queremos decirlo de esta forma. Pero a todos nos pasa un poquito, ¿no? Incluso gente súper trabajada en estos temas, de repente, ¿sabes? Podéis tener un momento de miedo, ¿no? De perder a su pareja o de miedo, ¿no? Que le guste a otra persona y de repente verse haciendo cosas que no están del todo bien y justificándose a sí mismas, ¿no? Y llegar a un punto de pureza en ese sentido es muy complicado y no pasa nada, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo. Entonces cuando esto sucede pues hay que perdonarse, ¿no? Y hay que pues, tomar la lección y ya está, ¿no? No somos perfectos. Pero sí que tenemos que tener un poco, ¿no? de conciencia con respecto a estos temas, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Pasar de un lado a otro. Eh, Después está el tema, ¿no? De que incluso podemos aprender a estar muy bien solos, muy en paz, muy de encontrarnos y vernos, ¿no? Con el miedo a la unión, ¿no? También puede pasar por estas experiencias. Y yo te puedo asegurar y te aseguro que la vida te va a traer al mismo escenario una y otra vez hasta que tú seas capaz de vivir ese dolor, ¿vale? Por el cual tú actúas de esa manera, ¿no? Si alguna vez el niño se ha visto, ¿no? Muy en despoder, ¿no? Y cómo se ha sentido, ¿no? Cuando estaba en despoder y por eso actúa con un,
poder, ¿no? sobre la otra persona, ¿no? Y no le das su lugar, ¿sabes? La vida te va a llevar a que tú vivas, ¿sabes? Ese dolor. Si tú te has sentido alguna vez abandonado, ¿no? Y has intentado, ¿no? agarrar para ser vista o para ser reconocida o para dar la vida, te va a propinar de ese abandono, ¿no? Para que tú puedas vivirlo hasta el fondo, ¿no? Y después puedas descubrir otras maneras de amar. O sea, yo estoy plenamente agradecida de no solamente de esta relación que hablo, sino de, bueno, otros escenarios que me ha puesto la vida después, los que he podido sentir, ¿no? Esa dicha, ¿no? de unión con otra persona y de repente, ¿sabes? Esto es fumarse y quedarte, ¿no? Como, porque al final son estas cuestiones las que te hacen encontrar que eso que crees que te está provocando la otra persona en realidad estaba dentro tuya, ¿no? Y está dentro. Y todos hemos tenido estos momentos de... Porque son momentos en los que no hay ego. Son momentos de unión absoluta. Y creemos que cuando se va esa persona o se va ese hijo, o se va ese hermano, o se va, ¿sabes? Eso se pierde y no es verdad. Y creemos que la iluminación es una cosa que no es. La iluminación es la última decepción del ego, ¿no? Habéis estado iluminados muchas veces, en muchos momentos, no solamente momentos de amor, sino de momentos de epifanía al mirar un paisaje o al hacer algo en lo que te has sentido uno con esa escena, ¿no? Es el momento en el que tú te borras, en el que tú no te piensas, no te ves a través del otro, no piensas lo que el otro está pensando, lo que el otro está haciendo, lo que tú estás haciendo, que si te sientes bien, que si te sientes mal. O sea, es un momento de fundirse, ¿no? Y esto lo hemos vivido muchas veces. Todo el mundo ha tenido momentos de no ego. Y en el momento de no ego, lo que hay es amor y unidad. Es que no hay otra cosa. Lo hemos podido sentir con la música. La música abre mucho también ese espacio, los animales, ¿no? En el momento en el que incluso a lo mejor lo has experimentado muchas veces tomando droga, tomando MDA o tomando algún tipo de sustancia, ¿no? Se puede experimentar eso, ¿no? Ese momento en el que... Pero claro, ahí estás dependiendo, ¿no? Ya de una sustancia, ya no dependo de una persona, del animal, del hijo, del bebé. O sea, ya ahora es una sustancia, ¿no? Y hay tanta gente con adicciones, de verdad, tanta. Somos muy adictos, somos una sociedad muy adicta y esa adicción en realidad es fruto de ese vacío, de esa desconexión, ¿no? De esa separación. Y hay que llegar, ¿no? a ese punto intermedio, ¿no? de ni demasiado cerca ni demasiado lejos, ¿no? Eso es el equilibrio entre el masculino y el femenino, entre Dios, diosa, ¿no? Como queramos llamarlo, yin, yang, ¿no? Ese entrar y salir, ¿no? Y fluir, ¿no? En libertad y no conocemos eso porque lo que conocemos es el poder y nos perdemos, ¿no? Y el poder es el contrario al amor al final. Entonces, y también aquí hay otro asunto, ¿no? Que es el del dar y el recibir, ¿no? Porque en ese equilibrio hay un dar y un recibir. ¿Cómo te sientes dando? ¿Te quedas vacío? ¿Estás recibiendo? Es importante observar esto, ¿no? Que tu niño interno no esté siendo tratado mal, que el niño interno no sienta que solamente se siente bien con eso fuera y si no, no está bien y entonces no agarre y que esté este dar y recibir más o menos equilibrado, ¿no? Entonces no es fácil, estamos todos en el camino y hasta cierto punto es normal que esto se haya construido así porque somos una sociedad muy construida desde la mirada externa, ¿no? Y hasta cierto punto es muy normal y muy natural que el niño se construya a través de la mirada externa porque no se conoce a través de los otros, de la mirada de papá y de mamá. Entonces, claro, es la referencia que yo tengo de mí misma, es la de mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿sabes? Mi entorno cercano y así es como te vas construyendo. Y después está la sociedad, pero es que esta sociedad en concreto depende mucho de lo externo, ¿no? De la mirada externa, ¿no? Una sociedad muy narcisista, ¿no? En ese sentido, porque al final ya no solamente, o sea, esa etapa infantil en la que es normal no construirme con la mirada ajena, es como si estuviese extendida y deseado, ¿no? Deseado estar en un lugar donde yo pueda ser admirado, admirada, ¿no? Y eso alimenta, ¿no? Esta actitud. Y al final
Si estáis en este mundillo, habréis escuchado mucho este tema de la vuelta a uno mismo, el retorno al yo, la vuelta al hogar, ¿no? Es como algo que se repite mucho, ¿no? El volver a casa, volver al hogar. Y el hogar, ese del que se habla, es volver a la mirada externa, o sea, volver a la mirada interna. Esa mirada que me he construido a través de la mirada del otro, apagarla y empezar con la interna. Es como si la cámara que está hacia afuera la volteásemos hacia adentro y empezásemos a mirarnos a nosotros mismos, aquí. Y ahí es donde comienza el viaje. Entonces, agradecer, ¿no?, a esas heridas o a esas personas, ¿no?, que nos hicieron ver esto, ¿no? Y desde ese encontrar el hogar interno, desde ese amor universal que podemos sentir en cualquier momento estando en conexión con nosotros mismos y con el entorno, en esa fundición puedo estar al lado de una persona que está en ese mismo punto y, y compartir, ¿no?, libremente, ¿no? Y desde ahí puedo aceptar también al otro como es, con su enfado, con sus decepciones, con sus días grises, con sus tristezas, con su individualidad, porque ya me la he permitido a mí. Y esto no quiere decir que aguantemos la ira del otro contra nosotros, ni que aguantemos un maltrato o una injusticia frente de nosotros, porque hay que querer, ¿no?, al otro como es y con sus cosas y tal. No se trata de esto. Se trata de que tú vienes con tu individualidad y con tu mochila y la otra persona viene con su individualidad y con su mochila. Pero ambos sepáis que ese acceso al amor y al hogar interior no depende del otro, y compartir ese hogar y hacer hogar de esa forma, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con familia o no familia o con el proyecto de vida que uno pueda, quiera o vaya a tener. Tiene que ver con otra cosa. Y en ese compartir se puede añorar. Y puede haber días malos. Y puede haber... Pero se soluciona, ¿sabes? Siempre que hay una mirada interna, ¿no? Entonces, claro, al final, qué difícil, ¿no? Y decía que qué difícil, ¿no? Pero realmente hay mucha gente muy sencilla que no tiene todo este bagaje, que no ve estos vídeos y que lo consigue, ¿no? Y que también ha tenido sus heridas y tal, pero también, ¿sabes? No ha estado tan influida, ¿no?, por este tipo de sociedad. O también traemos, ¿sabes?, como heridas de linaje, ¿no?, de dolores. Tenemos una guerra muy cerca, ¿no?, que provocó muchos dolores y eso, ¿sabes? Al final se va heredando en el linaje y muchas veces no estamos demasiado. Entonces realmente no se trata del bagaje cultural, se trata del nivel de conexión y de amor y de aceptación que tenga uno. No nos hace falta más medalla, no hace falta aceptarnos, hace falta aceptación propia y mirada interna. Y desde ahí puedo mirar al otro, y desde ahí puedo amar, y desde ahí puedo estar en otro sitio, ¿no? No sé, espero que esto sirva y que cada vez que tengáis, ¿no?, este sentimiento de amor profundo al observar a otro, ya sea una pareja, un bebé, una situación, mmm, cerréis los ojos y toméis conciencia de que eso no lo está provocando esa situación, sino que eso está dentro de uno y esa situación está conectando con eso, y que lo respiréis, ¿no? Y no sé, iba a decir algo más, no me acuerdo, pero bueno, ya lo diré otro día. Creo que es bastante largo este vídeo. Os mando un abrazo muy grande y todo el amor del mundo, y que estéis conectados, ¿no?, a esa fuente siempre.